les saludo, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Don Elías. Buenas tardes, ¿Cómo está, hermano? Sandoval, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, amigos televidentes, así es, temprano de la tarde de este martes 26 de noviembre del año 2019 para brindarles a ustedes las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional. Todo en orden. En orden, don Freddy, 26 de noviembre. Sí, pero dime una cosa, porque desde que te pregunté todo en orden, te fuiste del tema. Sí, todo en orden. No, tú tenías que decirme en orden divino. Ah, sí, en orden divino. Lo que pasa es que ha sido una frase muy machacada en las redes sociales. Bueno, ahora todo es amén y aleluya, don Freddy. Ahora todo el mundo es cristiano. Y bendiciones. Y la bendición, y ¿sabes que ahora le dicen? ¿Cómo le dicen a los muchachos ahora? Ajá. Bendiciones. Sí. Y que te voy a dar la bendición. Hay un meme por ahí, hasta un video, Sí. de una joven que le dice a su mamá, dice, mami, me voy de fiesta, deme la bendición. Dice, espérate ahí en la puerta. Y le da a la muchachita, le dice, mire su bendición ahí. Coja su bendición y devuélvase para su cuarto. Y el nieto mío, cuando yo le digo, mi hijo bendiciones, dice, dámela en efectivo. Y yo tenía un padrino que le decía, bendición padrino. Me decía, Dios te libre de lo mío. Señor, importante la fecha hoy, 26 de noviembre, Día Nacional del Merengue. Así es. La identidad cultural de los dominicanos. Tenemos que sentirnos orgullosos de esa música que nos alegra y ha contagiado al mundo. Yo quiero hacerle hoy... Edwin tiene un video ahí de un perico ripiado. Quiero hacerle loa hoy a todos los merengueros del país con énfasis en esto que te voy a mencionar. Adelante. Juan Luis Guerra, Sí. Johnny Ventura, Es el mío. Quinito Méndez, Sí. Sergio Vargas, Sí. El Torito, Sí. Crispy allá en Santiago, Pero usted no me ha mencionado a uno que es uno de los principales junto con Johnny Ventura. Pepita la Grande. Sí. Pero voy para allá, Elías, ¿por qué? Siga. Pepita. La vieja fefa. La vieja Fefa. Sí. Esa es la mejor entre las Yo mujeres. voy a anotar lo que usted no ha mencionado. Sí. Siga, siga. Saludo también especial para los típicos. Ajá. Ulloa, Tatico, que están muertos. Ah, ya lo mencionó. Sí, Tatico Enrique. sí. Siga. Pero Pedro el Calvo. Tú ves, ahí me ganó, don Fer, porque yo no sé quién es. No, ese. porque tú no eres del Cibao, eso no va a ser. ¿Tú no conoces a Crispy? No, Creepy sí. Que, Ah. Pedro el Calvo. Sí. Esto, yo no conocía a ese. Ah, Pedrón. Pedrón. Sí. Pedrón. Pedrón. Ese es un ícono del merengue. Usted me ganó ahí. Ahí yo no. Sí. Tatico Enrique sí, todo eso. ¿Quién más? Bueno, ahí tenemos la India Canela, ahí tenemos la que se convirtió, que ahora volvió otra vez a la pista, ¿cómo que llama? Miriam Cruz. Miriam Cruz. No. Sí, Miriam Cruz sí, también, pero esta es... Mili Quesada. No, tampoco. Esta es acordeonista. Ah, yo sé quién Sí, era, que usted dice. sí. La del merengue típico, muchachones, oye. Sí, ella es sí. de Andrea. Sí, Andrea, sí, no sí. es Andrea. Que mucho amor. Sí. Muy bueno. Adelante el café, por favor. Si me ponen un merengue, Edwin, el café nos permite ahí porque fue que si le me cogió ponen tarde a la un merengue, señorita. lo bailo con ella. Y no, Raquel, esa. Un saludo a Guarino Esteve, el enamorado de Raquel. Pero esa es la que canta. Gracias, hija. Que el Señor te bendiga Ah, siempre. ¿y no es Andrea? Feliz Navidad. Gracias, igual. Encantado, chicas, y gracias. Mire, don Freddy. Terminó. Para yo decir ahora. Sigue. Ok. Uno de los principales merengueros de aquí es Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas, mi compueblano. Y otro principal, junto con Johnny Ventura. Ajá. ¿Sabes quién es? El Mayimbe.
Fernandito. Fernando Villalona, porque óigame qué pasó. Johnny Ventura, que para mí representa el principal merenguero del país, porque con Johnny Ventura... Eddie Herrera. Sí, se reformó el merengue, don Freddy. Sí. ¿Usted sabía eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo menciona Fran Moya Pons en otras miradas de la historia dominicana, que el propio Johnny Ventura, en una conferencia que ofreció durante sus 30, 40 años en el arte, en la música, sucede que Johnny Ventura le puso bongo al merengue. Fue el que le introdujo ese sonido que parecía como de la salsa exclusivamente. Pero se te olvidó el mejor, uno de los mejores. ¿Cuál? Los hermanos Bomba. Oye. Los hermanos Rosario. Oye, Mira. una cosa tienen que... Óyeme, eso es verdad lo que ellos dicen. Tienen un swing tocando el merengue que usted tiene que pararse a bailar obligado. Pero yo le decía, de la gran cantidad de discos Sí. que produjo Johnny Ventura, de la gran Que cantidad produjo, no, que está produciendo. que sigue produciendo. Tiene producciones de este año varias. Estamos hablando de Míralo ahí. cientos de discos, que de esos un 60-70% fueron éxitos. Pero el Mayimbe hizo menos, hizo 296 álbumes, algo así. Pero entonces, de esos, la mayoría fueron éxitos Sí. del Mayimbe. ¿Qué pasa? Sigo diciendo, Wilfrido Vargas también reformuló posteriormente el merengue que venía del Combo Show. Francis Santana cantaba de El todo. songo. El songo cantaba merengue, son, bachata, Bolero bolero, también, completo, el songo. Ahora, Luisito Martí, Sí, ay sí, el El llorón. el hombre de la pipa, decía Johnny Ventura, él decía el hombre del palito y sin pipa. Sí, sí. Pues ciertamente, Ahora, Elías, yo te voy a decir una cosa. pero él cantó con la Fania también, Luisito Martí. Ah, no sabía. Sí, yo lo Pero, escuché. pero mira, en estos tiempos del merengue, yo quiero hacer una parte para una persona que ha aportado mucho. Y la gente no lo sabe. ¿Quién? El Ministerio de Turismo en la persona del ministro Francisco Javier García. El país gasta anualmente, Elías, cerca de 20 millones de dólares en promoción internacional del país. Y en todas esas promociones está el merengue. Pero turismo tiene varios combos y grupos folclóricos que lo coloca en toda la feria turística del mundo para ir a cada uno de esos eventos a promover el merengue. Y aquí, fruto de ese impulso que le ha dado el Ministerio de Turismo a nuestra música vernácula, cada hotel de los hoteles internacionales tiene un show nocturno y la mitad del evento es de merengue. Entonces eso ha contribuido mucho a el crecimiento, la divulgación universal de nuestra música, Elías. Así es. Mire, según los estudios, todavía no está precisamente certificado de dónde viene el merengue dominicano. El merengue típico, el merengue. Y en el año 1874, Ulises Francisco Espaillat determina que el merengue es dominicano, pero prohíbe que se toque merengue públicamente, porque se entendía el doble sentido del merengue como vulgar. Es Rafael Leonidas Trujillo Molina,
que lleva el merengue a los salones. Y entonces usted tiene que recordar a la orquesta de Santa Cecilia, don Freddy. Entonces, posteriormente, ya le decía sobre la evolución del merengue. Hay un libro escrito por el periodista Fausto Polanco, que fue director, presidente de Acroarte, que hace una excelente cronología del merengue en la República Dominicana y entrevista a los principales autores y actores del merengue en la República Dominicana. Y me parece que es una excelente investigación en cuanto a lo que tiene que ver con el merengue como música autóctona de la República Dominicana. Oye lo que dice Wikipedia. El merengue es un género musical bailable originado en la República Dominicana a finales del siglo XIX. Exacto. Es muy popular en todo el continente americano, donde es considerado junto con la salsa como uno de los grandes géneros musicales bailables que distinguen el género latinoamericano. También es muy popular en parte de Europa como España, entre otras latitudes. El merengue fue inscrito el 30 de noviembre del 2016 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO. En sus orígenes, el merengue dominicano era interpretado con instrumentos de cuerda, bandurria y o guitarra. Años más tarde, los instrumentos de cuerda fueron sustituidos por el acordeón, conformándose así junto con la güira y la tambora, la estructura instrumental del conjunto de merengue típico. Este conjunto, en sus tres instrumentos, representa la síntesis de las tres culturas que conformaron la idiosincrasia de la cultura dominicana. La influencia europea viene a estar representada por el acordeón, la africana por la tambora, que es un tambor de dos parches, y la taína aborigen por la güira. Sí, hay que decir... pero oye eso, Elías. Hay que decir que el acordeón vino por Montecristi, por la zona noroeste. Introdujeron los alemanes que vinieron por ese puerto. Precisamente, entonces se introduce ese instrumento junto con la tambora y la güira y la guitarra también, que conformaban el trío de cuerdas y todo eso. De ahí es que nace Tatico Enrique de la zona noroeste. Uno de los principales. No, Elías, el ícono de la música típica, el merengue en el Cibao y toda la línea noroeste y norte, no es Tatico Enrique. Bueno, hay una... Pero espérate, que Tatico era de Nagua. Nos vamos a matar como dos palitos en una gomita. Búscate quién fue Ñico Lora. Pero ven acá, usted tiene razón, usted tiene razón. Ñico Lora, eso Ñico Lora. Y hay que recordar. Bien atrás. Sí. Eso me hace recordar a otro periodista, don Freddy, que ha escrito mucho sobre ese tema, que es nada más y nada menos que Chalhu. No, pero espérate. Chalhu es el gurú de la literatura del merengue. Exactamente. Un saludo a Chalhu, que esta semana cumplió 80 años y parece un muchachito. Sí, porque él se conserva. Sí. Yo lo he visto y he estado compartiendo con él. Y debo decirte que Rafael Chalhu es un hombre bueno. Sí, un hombre noble, muy querido, y se ha dedicado a estudiar el merengue. ¿Tú sabes que él fue cuñado de Tatico Enrique? Sí, él mismo me lo contó. Pero hay otros periodistas, don Freddy, son los periodistas que se dedican a esto. Uchi Lora. Uchi es tataranieto de Ñico Lora. Sí, eso va en la sangre. Eso viene en la sangre. Y la verdad que todos han hecho un trabajo interesantísimo en cuanto a lo que tiene que ver con el merengue. Debo decirte que Uchi es autor de varios merengues que han sido éxitos de Johnny Ventura. Bueno, hay una narrativa que hace precisamente
Uchilora, con respecto a nuestra cultura dominicana y el merengue típico. En la República Dominicana, la mayoría de esos merengues típicos eran algunas de veces desgracias. Fulano que él mismo lo mató, una cosa así. Entonces, regularmente, no importa cuál tragedia era la que se cantaba, es verdaderamente durante la tragedia donde más se exaltaba y se alegraba el ambiente. Como por ejemplo se murió Cabo de Vela, de Yori Ventura, el de Luisito Martí, que usted decía el Llorón, pero él le dice el Llorón porque él hace un teatro en una canción llorando precisamente de que se había muerto, se murió Martín, y él no lo sabía. Entonces, de verdad que hay una especie de idiosincrasia dominicana. Ahora, Elías, hay un... que este no era merenguero en sí, sino folclorista, pero que tiene una canción que es la madre de todas las canciones de Guardia. Ajá. El Guardia del Arsenal. Ese... Luis Terror Díaz. Luis Díaz, que murió lamentablemente de un infarto. Una vida un poco desordenada. ¿Y tú sabes quién? Pero era un creativo. ¿Y tú sabes quién fue el primero que llevó el merengue fuera de nuestras latitudes? Billo Frometa. Billo Frometa en Venezuela. O sea, él fue a una gira en Venezuela y los venezolanos le dijeron, usted está preso y aquí usted no se va. Queda aquí. Y entonces, el entierro de Billo Frometa fue apoteósico. Es algo memorable en Venezuela. Ese hombre es un ídolo allá. Yo tengo un amigo que es venezolano, un empresario, William Absuete, y él dice que a Billo Frometa, ¿y cómo era que le decían? La Billo Caracas Boy. Billo Caracas Boy. Así se llamaba la orquesta. Son venezolanas. Sí. Que el único dominicano es el dueño de la orquesta. Elías, si no te perjudica, vamos a ver los comerciales. Es muy bueno de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue Caña Brava es muy bueno de bailar. ¡Wow! Señores, hace días, recuerdan ustedes que yo me referí a la difícil, complicada situación de crisis política, social y económica que tiene nuestro vecino Haití, a partir de una nota que dio la Organización de las Naciones Unidas que estaba enviando un cargamento de ayuda humanitaria a Haití, pero que le iba a bombardear desde aviones, porque los últimos envíos que llegaron por tierra fueron vandalizados. Y a mí me preocupó esa situación. Y la nota de Naciones Unidas decía que Haití no se deja ayudar. Bueno, pero hoy fue peor. Hoy fue un informe del Fondo Monetario Internacional que vaticina
que la crisis política en Haití va a degenerar en una gran tragedia a partir de lo que ellos están observando, porque ellos enviaron una comisión, que esa comisión vino aquí primero, y fue con el general Paulino Sen y recorrió la frontera completa y vio lo que nosotros teníamos y las facilidades que le dábamos a los haitianos en la frontera, pero también vio la gran cantidad de haitianos que está llegando ilegalmente. Ese informe del Fondo Monetario Internacional es una sentencia de muerte para ese pueblo. Habla de que colapsó y que lo que se espera es un estallido social de proporciones alarmantes. Y eso a nosotros nos asusta, nos llena de temor, de incertidumbre, porque uno sabe lo que va a pasar. Entonces, viendo todos esos indicios, me surge preguntar, ¿qué está haciendo la comunidad internacional para evitar eso? Nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de ponerle seguridad a la frontera, pero no tenemos los recursos para sellarla, ni para impedir que si una multitud se desprende para acá, atajarlo, porque no vamos a hacer una masacre, matarle 10 o 12 mil gente en la frontera. Entonces, justamente, ahora es que hay que hacer los apretos preventivos para evitar eso. ¿Cómo se evita eso? Solo con la voluntad de la comunidad internacional. Que los gobiernos que en el pasado se comprometieron a ayudar a resolver eso en cualquier orden, como Canadá, Estados Unidos y Francia, principalmente esos tres, pongan de su parte y determinen qué vamos a hacer con Haití antes que eso estalle. Esa es mi gran preocupación de hoy. Freddy, una fuente de irrefutable crédito, que es una misión dominicana en Haití y que conoce al dedillo de lo que está pasando en Haití. Oiga lo que dice. Hay un tranque porque la oposición política quiere que el presidente renuncie y él no quiere renunciar. Primero. Segundo, el país está en bancarrota. No tiene dinero porque los organismos crediticios no le dan dinero. ¿Y usted sabe por qué, don Freddy? Porque no hay un gobierno. El presidente no tiene un gabinete gubernamental. El presidente no tiene gabinete. Es un presidente sin gobierno. Y oiga esto, don Freddy, y amigos televidentes. En Haití, los presidentes no son los que administran los fondos. Es el primer ministro. Pero entonces no hay primer ministro. No hay primer ministro, que son los jefes del Estado. Como no hay un primer ministro, ningún país tampoco puede firmar ningún acuerdo con él de ayuda. Por eso usted decía, los organismos internacionales, ¿de quién es el Fondo Monetario Internacional? ¿A quién pertenece el Fondo Monetario Internacional? A la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó con la Organización de las Naciones Unidas, la MINUSTAH? Duró 8, 9 años ahí y se fue. 15 años. Fue antes del terremoto de 2010. 15 años, Lía. Entonces, óyame, si la MINUSTAH se va, ¿qué organismo internacional puede ir? Eso por un lado. Segundo, don Freddy, oiga esto, don Freddy, amigo televidente, los hospitales colapsaron. No, pero que en Haití no hay nada que no haya colapsado, de todo.
El déficit, es todo. óigame, el déficit fiscal ronda el 70%. Entonces, que el déficit fiscal a veces es que un 3, un 2, un 5, un 17. 70% no es quebrado, el gobierno está quebrado totalmente. Elías, tú no estás diciendo nada nuevo. O sea, en Haití los organismos internacionales no van porque no encuentran con quién conversar. Que no hay quien ayudar. Por eso es que dice las Naciones Unidas. Vamos a lanzar alimentos arriba. Sí, Elías, yo te conté, no sé si te lo conté a ti, lo que me dijo a mí el director del Jardín Botánico, que conjuntamente con el ministro de Medio Ambiente, cuando eso era el doctor Bautas Rojas Gómez, Sí. ellos, vía los organismos internacionales, invitaron una comisión de funcionarios haitianos aquí, porque el Jardín Botánico le iba a hacer un jardín botánico en Puerto Príncipe, en un área que ellos eligieran, con fondo internacional. Y el Ministerio de Medio Ambiente le iba a hacer un vivero gigante que iba a producir millones de plantas para reforestarle el área que ellos quisieran. O sea, el país iba a producir la planta con fondos internacionales y iba a buscar la brigada que se iban a sembrar allá para entregarle ese jardín botánico en Puerto Príncipe y el área que ellos dispusieran para reforestarla. Y la comisión de haitiana vino aquí, duró 3 días, acordaron todo. El segundo paso, una reunión allá, donde iba a estar el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura de aquí y el director del Jardín Botánico. Y creo que una técnico de Naciones Unidas, de la FAO, de un organismo de eso. Coordinan la fecha, todo. Cuando llegaron allá el día de la reunión, llegaron al palacio, el palacio está cerrado. Fueron al Congreso, el Congreso no sesionaba ese día. Llamaron a las personas que vinieron aquí y le dijeron, bueno, nosotros no sabíamos de esa reunión. Y esa gente tuvo que devolverse sin ver a nadie y sin ver a nadie. O sea, no hay con quién conversar, no hay interlocutores. Entonces, eso que le pasó a esa comisión nacional, con un componente internacional, le pasa a todos los organismos que van allá. Recuerdo que cuando colapsó el Palacio de Gobierno allá en el terremoto, Sí. el gobierno francés le dijo, nosotros vamos a hacer el Palacio Nuevo porque ustedes no pueden habilitar eso porque se le va a caer arriba. Y hicieron los estudios, hicieron el plano, y cuando iban a comenzar, dije, no, nosotros necesitamos que ustedes nos den el dinero para nosotros hacerlo. Sí. Ellos no admiten una ayuda que no sea que se la den en efectivo para ellos hacerlo, entonces no hacen nada. Exacto. Exacto. O sea, Haití es inviable totalmente. Es un país que colapsó. Totalmente. Eso se llama un estado fallido. Eso es un estado fallido. Es un estado fallido. Y entonces, resulta que nosotros aquí tenemos negocio con Haití. Sí. Y ahí yo vi a los productores de huevos que están quejándose porque si la situación en Haití sigue como va, se va a quedar una gran producción de huevos que va a Haití. Pero lo mismo ocurre con los pollos. No, ya los productores de pollo ya redujeron la producción porque Haití ya no está comprando porque no tiene recursos. No, O sea, Azopollón admitió eso. Ahora, Azohuevón parece que va a quebrar porque la mayoría de los huevos eran de los haitianos que lo consumían. Con destino a Haití, que usted va a la frontera, bueno, usted y yo una vez tuvimos un mercado en Dajabón, Sí. y usted ve la gran cantidad de cartones de huevos que compran los haitianos en la frontera. Y eso solamente en el mercado binacional. Pero aparte de eso, la exportación nuestra de huevos, Elías, de mira, pollo, a propósito. materiales ferreteros. Mira, a propósito,
Azopollón resolvió su problema porque ya redujeron la producción, pero Azobebón necesita un relacionado público. Ah, pero no hay problema con eso. Ajá. Sí, que me llaman a mi oficina. Le hacemos las relaciones públicas. Le voy a decir al amigo mío que te llame. Por supuesto. Mire, don Freddy, ¿usted sabe cómo está el dólar allá? 120 pesos haitianos por $1. Por $1. Oye, Y el 65% de lo que se consume es importado. sí. ¿Cómo va a sobrevivir ese país? Pero yo estoy seguro que es más del 65%. Sí. Esa gente no produce nada. Nada. Dice el Fondo Monetario Internacional, que usted mencionaba Sí. al inicio del programa, que ese país, lamentablemente, los haitianos van a morir de hambre. De hambre. Hay hambruna en Haití. Bueno, mire, yo no sé lo que van a hacer los organismos internacionales, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Vámonos a la pausa. Señores, al despedir nuestro programa 360 grados, decirles que el día informativo marca un hecho trágico que ocurrió en la carretera Higüey-Punta Cana, en las proximidades de Higüey, del pueblo de Salvaleón de Higüey. Un autobús con unos 70 y tantos turistas se volcó, y de los 70 y tantos turistas, más de 20 resultaron heridos. Hay conmoción en los centros hospitalarios de Higüey, porque donde hay 20 heridos en un pueblo del interior, no hay capacidad para atenderlo, por lo que los heridos han tenido que ser llevados al hospital y a la clínica privada de la zona. Hay un helicóptero Sí. que ya salió del 911 de aeroambulancia, fueron a la zona precisamente de la tragedia. Hay 70. No iban 72 en el autobús, pero 23 nada más resultaron heridos. Dice que este camión chocó con un autobús que transportaba turistas en la autopista del Coral, próximo a la entrada de Higüey. Hasta el momento se habla de unos 70 rusos involucrados, 45 heridos confirmados, entre ellos 8 niños. Al lugar llegaron unidades de la defensa civil. Hay que decir, Elías, que a Francesca de los Santos y al director de AME, que ese tramo de la autovía del Coral de Romana a Higüey, tanto en la carretera por dentro como en la del Coral, hay que ponerle mayor vigilancia y también barra de reducción de velocidad, porque son muchos accidentes colectivos que se están produciendo en la autovía del Nordeste y en la autovía del Coral. Atención a las autoridades que tienen que ver con el tránsito para que ahora que va a comenzar la Navidad, que se aumenta el flujo de tránsito, que redoblen la vigilancia y pongan reductores de velocidad en ambas vías. Oh, Dios mío, qué tragedia. Y con turistas. Muy lamentable, tendríamos que cerrar con esta información. Señores, ha terminado la jornada de 360 grados en el día de hoy. Mañana la convocamos aquí mismo, en Teleradio América a las 4. 360 grados. Hasta mañana.